Hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Lo Pasado Pensado, hablando esta vez de un personaje realmente interesantísimo de nuestra cultura, nada más y nada menos que el maestro Antonio Berni, un hombre que ha recorrido distintos estilos artísticos, que partió de su Pichincha natal allá en Rosario, aquel barrio humilde de Pichincha, para llegar a Europa, a estudiar con grandes maestros y pasar de alguna manera por distintas etapas, ¿no? El surrealismo, por ejemplo, y terminar, de acuerdo a sus ideas y su pensamiento, con la pintura social y el muralismo, que estaba tan en auge por aquellos años 30, 40 y siguió hasta el 50 por lo menos en el mundo. Para recorrer la vida del maestro Antonio Berni hemos hablado con su hija Lili Berni, con su amigo Ignacio Gutiérrez Saldívar y con su biógrafo Fernando García. Antonio Berni es de los artistas más completos y prolíficos que ha habido en el arte de los argentinos. La gente conoce sus Juanitos Laguna, sus Ramonas Montiel, también conoce algo que no es lo mejor de él, que son todos esos chiquitos en pastel o las chicas, que son más bien algo quiche, pero algo quiche que yo quiero mucho y que Berni también quiso mucho porque eso lo hizo vivir, él vivía de eso. Sus grandes obras, sus grandes esculturas, nadie las compró en vida. Son las que se compran luego, porque nadie se las compró cuando él las expuso. Así que realmente vivía de quizás la obra menos importante o la obra menos rescatable de su estupenda obra. Fue un artista re completo, piensen que él fue un gran escultor. Sus objetos monstruosos que él hacía, que podemos ver gracias a la generosidad del hijo de Berni, de José Antonio, las podemos ver en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano. Nos hablan de su creatividad, de su imaginación, de sus ganas de hacer. Luego ha sido uno de los grabadores más fabulosos de nuestro arte, no solo por la calidad, sino por la cantidad de obras que realizó en grabado. Él ganó la Bienal de Venecia con sus grabados, con sus gofrados. Los gofrados es una técnica muy linda, es trabajar sobre un papel mojado, un papel fino, un papel de buena calidad, y entonces queda relieve y luego eso se entinta. Y realmente hay una serie, por ejemplo, de Los Toreros, que es maravillosa. Luego fue un ilustrador extraordinario de revistas, de diarios. Fue también escritor, escribió mucho sobre sus colegas y sobre el mundo artístico. A mí esa capacidad de evolución, ¿no? Donde se notan las grandes influencias que él ha tenido desde los prerrenacentistas, la manera de plantar las figuras en los cuadros grandes, y después el salto al surrealismo, y se notan esas dos, las dos influencias, ¿no? Un hombre tremendamente curioso. ¿Y por qué hago hincapié en la palabra curioso? Porque yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene que tener cualquier creador. Yo siempre he dicho que la vida de uno es el producto del esfuerzo, del estudio, del trabajo, y todo eso funciona en el 99% de las cosas en la vida, menos en el arte. Desgraciadamente para mí, pero es así, los artistas son genéticamente artistas. Así que si yo quisiera mañana correr 100 metros en 11 segundos, sería más fácil a que yo pudiera pintar un cuadro tan bien como Antonio Berni, por más que me dedicara 50 años a pintar. Así que Berni fue genéticamente un rosarino, igual que yo, que nació artista. Yo tampoco, pero él sí era un gran artista. Y además fue un niño prodigio. Era un chico que hizo su primera exposición a los 15 años, salía en las revistas. Era el chico de pantalones cortos, gris perla, que salía en las revistas de la época, como que había realizado su primera exposición. O sea, él se forma de muy chico, tiene como, digamos, habilidades de prodigio. Se conoce la historia que gana una beca del Jockey Club. El Jockey Club de Rosario, una institución maravillosa, fue el primero que le dio una beca a Berni. Se la dio para estudiar en Europa, porque en esa época era como que
los profesores que habían acá no alcanzaban porque había que visitar los museos, había que ir al Prado, al Louvre, a la Tate Gallery a aprender de copiar o observar a los grandes maestros. O sea, es becado por una institución conservadora, nacida de la, digamos, de la degeneración del 80, y se educa, se va a Europa supuestamente para volver hecho como un pintor académico, ¿no? De grandes maneras y técnica, digamos, depurada, funcional a ese tipo de estética. Y nada, y en París se cruza con el marxismo, con el psicoanálisis que está como ahí, y el surrealismo es una fuerza que aparece en ese momento. Él tiene el momento surrealista es breve, pero me parece que es pregnante de todo el resto de la obra, ¿no? Que es la vanguardia de su generación. De Chirico en este caso representa toda una etapa de la evolución del arte moderno. Y lo considero como el padre del surrealismo, todo un movimiento que todavía tiene una gran vigencia. Partió así el joven Berni a España. Con España justo nos habíamos amigado hasta la década del 10, hasta el centenario. Nuestros artistas no podían ir a España, pues seguíamos peleados con los españoles, eran los gallegos que nos habían colonizado, entonces les teníamos bronca. Hasta que mandaron una gordita muy simpática, que era la infanta, para los actos del centenario, y bueno, nos amigamos con ellos. Así que Antonio fue a Madrid, estuvo en Segovia, pintó en Toledo, y la verdad que él era un muchacho inquieto, y España en los años 20 y estas localidades eran bastante aburridas para mi amigo, que se divertía más en el barrio Pichincha de Rosario y los prostíbulos que estando en Madrid o en Segovia. La primera vez que se encontró en una ciudad realmente no fue en Rosario ni en Buenos Aires, fue en París. Que toda esa explosión, todo eso que le abrió la cabeza, todo eso fue en París. Y en unos años, como los años 30, que eran los años locos además, ¿no? Era una efervescencia impresionante. Entonces, y él se metió de cabeza ahí. Y él decía que no encontrarle una idea central a lo que él pintaba era traicionar la idea que tenía, por supuesto, ¿no? Así que al poco tiempo lo vemos en París. En París estaban muchos argentinos estudiando, estaba Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Raquel Forner, Aquiles Badi, que eran un poco como la aristocracia, eran los clase ABC1 del arte argentino y que se podían dar el lujo de estudiar en París, eran los que estaban vinculados con los centros intelectuales importantes de Buenos Aires. Y después estaba Spilimbergo, Lorenzo Domínguez, y todos iban a estudiar con un pintor que no era muy bueno, pero era un gran maestro, cosa que es bastante normal. Generalmente el gran pintor no es un gran docente y el gran docente no es un gran artista. Este caso era de André Lot, un pintor quizás mediano, o sea, piensen que las grandes figuras en París en esa época eran Picasso, Juan Gris, Braque, Matisse, y André Lot era como una primera B, pero era un gran profesor. Tenía una buena escuela, había un día por semana que tenían modelo del natural, que sin duda era lo que más le divertía a nuestro amigo Berni, y también conoce a la que sería su primer mujer, a Paul Cazenave, una mujer muy fina, una mujer muy distinguida, que también lo introduce en el movimiento surrealista de André Breton y todos que estaban en boga en aquel entonces en París. Se había hecho muy amigo de un escritor francés, Henri Lefebvre, que también le abrió la cabeza bastante, ¿no? Y yo creo que vino ya con la idea de lo que quería hacer, ¿no? Pues yo se hubiera quedado en París. Pero todo eso que había ido acumulando de conocimiento, de experiencias, lo iba a volcar en la obra. Por eso pienso que, porque no es casualidad que al poco tiempo de estar en Buenos Aires ya empieza a hacer los grandes murales, porque esos son
Desocupados, manifestación, chacareros, etcétera, toda esa serie de obras de esa época, ¿no? Lo que pasa es que cuando vuelve en pleno crack y vuelve de París a Roldán, o sea, en un lugar cerca de Rosario, y en Rosario, digamos, la crisis es muy profunda y él tiene ese golpe, digamos, de las ollas populares en la calle. Entonces, el surrealismo era como esa idea de pintar con los ojos, de los ojos para adentro, entonces hay que pintar con los ojos bien abiertos, ¿no? Pero me parece que siempre guarda como un toque, y también tiene que ver con el tema de, hay un repliegue de las vanguardias a principios del 30, una cosa como un retorno a las formas más clásicas, en Italia especialmente, y me parece que él está entre eso, el muralismo mexicano, y ahí empieza esta cosa que digo yo de formular una estética propia, ¿no? En el caso de Manifestación, por ejemplo, que es un cuadro de dimensiones murales, pero que no es mural. En eso, digamos, está la diferencia con el muralismo mexicano, que tenía el apoyo de la Revolución para pintar las paredes. Tenían todas las paredes de México a su disposición, que se había dado la Revolución Mexicana. Acá teníamos gobiernos conservadores. Cualquier día le iban a dar muros para que pintaran. Y hasta que llegó Perón, que no mejoró la cosa, y fueron gobiernos conservadores todos.